Sí, ahorita tengo que ir ahí a la dirección y les mando fotografías de cómo está todo por acá. ¿Cómo han estado? ¿Perdón? Le digo que más o menos, como que en Estamos, línea estamos. muy extremos. Sí, ha estado medio complicado. ¿A ustedes ya los vacunaron? Y todavía no, ni la primera dosis. ¿Todavía no? ¿Ni la primera? En mi pueblo apenas la semana pasada. Sí, está complicado ahorita. Pues ya terminé de configurar los canales. Ok, vamos a empezar. Eh, ¿Alguien me recuerda lo último que revisamos? ¿Se acuerdan? Habíamos visto lo de hash tables Para Java. eh, para Java, sí. Sí, y con eso la idea es crear un diccionario de distribución que en algún momento nos va a permitir saber qué servicios tenemos nosotros instalados en el nodo y los demás servicios o los demás nodos qué servicios están trabajando. ¿Sí? Lo que voy a presentarles ahorita es un código derivado del mismo que estuvimos trabajando de conectividad básica entre cliente y servidor. Y este código ya permite que el servidor, a través del thread, genere un cliente temporal que se conecte con algún otro servidor y le pueda enviar una cadena y el servidor, el alterno, pues le conteste y eso que le contesten, que se le regrese al cliente original. Voy a compartir la pantalla para explicarles y enseñarles el código. Por favor, si ven que se empieza a congelar la pantalla o demás, inmediatamente me avisan. Todos pueden ver esta imagen. Sí, profe. ¿Alguien no está en la imagen que estoy mostrando? ¿Que estén actualizando o algo así? Yo igual Ok, sí lo veo. sí, gracias. Esta es la estructura, la primera parte es la estructura básica de lo que hemos estado trabajando. O sea, si nosotros esto lo ampliamos. Esto que tenemos aquí es la estructura básica del código que hemos estado trabajando. ¿Sí? Donde podemos tener N servidores corriendo con la restricción de que deben ser en puertos diferentes y los clientes que queramos se pueden conectar a esos servidores. ¿Sí? Y ya vimos que cada uno de los servidores, a través de un delegado, atiende al cliente. Entonces este cliente hace la petición al servidor, el servidor crea el delegado y como le pasa el puerto por el cual hicieron la solicitud, toda la comunicación del delegado con el cliente pues es ya totalmente privada y ya independiente del servidor. Así es como obtenemos la estructura. Con lo que vimos la sesión pasada,
nosotros tenemos la posibilidad de saber qué es lo que tenemos disponible, para cada uno de los servidores. Entonces, el thread como tal puede consultar a este repositorio para saber qué es lo que tiene disponible. Con cuidado. Este repositorio es lo que llamamos el diccionario de distribución. Sí, y vimos algunas ventajas de manejarlo con un hash table. O sea, básicamente podemos poner como entrada el nombre del servicio y como información, pues los datos que nosotros creamos convenientes. Habíamos comentado que tal vez la IP, el puerto, si se necesitaban parámetros, cuántos parámetros y demás. ¿Qué pasa si este cliente solicita un servicio y el multiserver se da cuenta a través del diccionario que él no lo tiene, pero sabe quién lo tiene? Entonces, lo hemos comentado varias veces, lo que debería de hacer este thread, que es el delegado, es crear un cliente temporal, conectarlo con el servidor que tiene la información, mandarle a ejecutar el servicio que le pidió el cliente original, ese que está aquí. O sea, realmente a este le dicen, técnicamente le llaman bridge, a este cliente, este es, perdón, este solo es un puente, o sea, no hace nada, simplemente lo mismo que mandó este cliente es lo que va a reenviar este cliente temporal. Y como solo es un medio de pase, le llaman también pass-through, por eso se le llama a veces un bridge. Y es muy común hacer este tipo de componentes, por ejemplo, para comunicar dos protocolos, generalmente se hacen estos componentes de traslado de un protocolo a otro. ¿Sí? Entonces es común y es una de las soluciones más directas que hay para resolver comunicación entre protocolos. Imagínense que están trabajando en un proyecto donde tienen que subir información de una aplicación web hacia hacia una red industrial de, por ejemplo, un protocolo propietario de Siemens. Entonces, en la parte web, como es una aplicación, para conectarse primeramente con un protocolo TCP, necesitan generar un WebSocket. Entonces, todo lo que hagan en la parte web, a través del WebSocket, se iría a TCP, que digamos es el protocolo que podemos utilizar como salida desde una aplicación web. Y ya ese protocolo TCP, a través de un bridge, debería de poder mandar información a esta red de Siemens. Entonces, cuando es un elemento solo de paso de información, se le conoce técnicamente como un bridge. Y a veces le llaman directamente un bridge, TCP guión y el nombre del protocolo a donde vamos nosotros a vaciar lo que nos está llegando por TCP. Entonces, este bridge, el mismo mensaje que le mandó el cliente, lo reenvía a este servidor. El servidor va a poder entenderlo porque ya vimos aquí en la tabla de distribución que él lo tiene, o sea, él no puede decir, no, yo no lo tengo porque está registrado aquí. Este nuevo servidor, ¿qué hace este servidor para poder atenderlo? Pues debe de crear o sea, tiene la misma estructura que hemos trabajado. Debe de crear un delegado. O sea, este crea el delegado
y después redirecciona la comunicación aquí. Profe, no Entonces se el ve que esté moviendo el cursor o algo. no, No. Bueno, al menos yo no. ¿alguien vio que agregué una figura más en el diagrama? Yo No, solamente profesor. vi lo del diccionario, profe, se quedó ahí. Ok, dejen cambiarme de red. Antes tenía yo una red de Total Play aquí en el laboratorio, pero como nos fuimos de aquí, tuve que se la de ver la de Politeco, ¿qué tal está?
Ya estoy de regreso, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, una disculpa. Quise cambiarme de red y después ya no pude conectarme a ninguna. Entonces ahorita estoy utilizando eh, los datos del cel. Ok, entonces me avisan, por ejemplo, ¿están viendo ahorita la gráfica? Sí, yo sí la veo. ¿Todos la ven? O mejor dicho, ¿alguien no la ve? Sí se ve, profe. Ok. Entonces, nos quedamos aquí en la parte del bridge. Si por la estructura del diccionario de distribución, este multiserver thread determina que la petición no puede ser resuelta en ese nodo, lo que tiene que hacer es crear este cliente temporal y ese cliente temporal ya solicita la conexión con el otro servidor. Y el otro servidor, como tiene la misma estructura, pues crea un delegado y a través del delegado resuelve la petición del cliente temporal. ¿Sí? Esta es la estructura y arquitectura que hemos estado platicando varias veces. Ahorita el código que les voy a pasar tiene precisamente esta estructura. Bueno, en realidad aquí es, creo que es new multiserver thread. Solo déjenme confirmar eso. New multiserver thread, sí. Ok. Ahorita les comparto esta imagen. Voy a compartirles la imagen y los códigos relacionados. Y luego, para mi desgracia, que me voy y que se me olvidan las llaves aquí en el laboratorio. Ok, entonces les voy a compartir lo que acabo de comentar. Va a ser en sesión 9. New server, new server, new. A ver, new server. Creo que sí son todos. Por favor, los bajan, los copian en alguna carpeta. Todos pueden ver mi editor de Atom. Sí, profe. Ok. Entonces, la estructura del código es la misma. Por ejemplo, este cliente full duplex es lo mismo, este no cambió. Este va a leer datos del teclado y los va a mandar al servidor.
¿sí? Regresando a esta imagen, ¿todos la pueden ver? Sí. Ok, regresando a la imagen, si este cliente full duplex le manda cualquier cadena al multiserver thread, ahorita lo que está haciendo el multiserver es regresarle el eco. Es el único servicio que tiene. Bueno, y obviamente el de fin de la transmisión. Pero si le manda connect, si este cliente le manda esta cadena al multiserver, entonces, solo en ese caso, ahorita no estoy metiendo lo del diccionario de distribución, si le manda connect, entonces en ese caso, el thread crea el cliente temporal, abre la conexión con el server y después le manda la cadena de connecting. Solo es para ejemplificar. Le manda la cadena de connecting, ¿sí? Y este delegado, como tiene implementado el eco, pues le contesta con el eco. Y entonces este cliente temporal recibe el eco del connecting y es lo que le regresa al primer cliente que hizo la petición de connect. Va a recibir como respuesta echo connecting. ¿Sí? Entonces esta verificación de si la cadena es connect es la que determina que se dispare la creación del cliente temporal y todo la secuencia de código. Entonces, el primer cliente es transparente, no hay ningún cambio. Tenemos dos servidores. Este trabaja en el puerto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están viendo mi editor de Atom? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, este trabaja en el puerto 1, 2, 3, 5 y el otro servidor trabaja en el 13777. Aquí está el otro server. Trabaja en el 13777. ¿Sí? Entonces, si el cliente, este es el primer thread, el primer delegado. Fíjense, la estructura es la misma que hemos estado trabajando. Y aquí es donde se hace la evaluación. Si es fin, decrementa el número de clientes y termina. Sí, eso es la estructura que tiene todo el código. Y luego pregunta si es connect. Si es connect, pues hace todo este bloque. Si no fue ni fin ni connect, entonces hace el eco, que es el que tenemos aquí abajo. Este es el eco. Ahora, ¿qué pasa si es connect? Bueno, pues va a hacer todo lo que está aquí. Lo primero que hace es conectarse con el otro servidor. ¿Sí? O sea, se conecta, máquina es localhost y el puerto es el puerto del otro servidor, el 13777, que están aquí. Aquí está. Máquina X es localhost y puerto X es 13777. Entonces aquí es donde crea el cliente temporal. En la gráfica es donde la parte morada es el nuevo cliente. ¿Sí? Y si todo está bien, bueno, antes de que haga esa conexión, manda el mensaje de que se está conectando al otro servidor, se conecta y manda el mensaje de que ya está conectado con el otro servidor. ¿Sí? Y después manda el mensaje de que va a tratar de mandarle datos al otro server. Y acuérdense que para poder establecer la comunicación de ida y venida tiene que definir un print writer y un buffer reader. Y esto es
son las clases estándares para trabajar con mensajes a través de sockets. Si hiciéramos, por ejemplo, codificáramos un web server, el web server leería todo a través del buffer reader y respondería todo a través del print writer. O sea, son dos clases que siempre se van a ocupar cuando trabajemos con sockets. Entonces crea sus instancias de salida y regreso. O sea, por ahí va a escribirle al nuevo servidor. ¿Sí? Y después manda este mensaje de que va a mandarle la cadena de connecting al otro servidor. Profe, ¿podría repetir eso del, ay, perdón, ya lo perdí. El del print writer y buffer reader, por favor? Claro. Siempre que trabajamos con sockets, siempre, si queremos nosotros mandar información de un socket a otro, como es información de salida, debemos de crear una instancia de print writer, esta que está aquí. Y debemos de decir hacia quién queremos mandar información. O sea, en este caso, cliente X, si se acuerdan, está aquí arriba. Este se conectó con un servidor externo. Entonces, cuando dicen ustedes, ok, y este cliente X tiene el socket a donde puedo yo escribir, o sea, mandar información y que le va a llegar al servidor a donde estoy yo conectado. Entonces, por eso aquí cuando creo yo el print writer, le digo el print writer y va a tomar como canal de comunicación esto que está aquí. O sea, es el socket, que es cliente X, y luego lo de get output stream es la salida de ese socket hacia donde esté conectado, en este caso hacia el servidor. ¿Sí? Lo mismo, yo voy a querer recibir lo que ese servidor me mande. Entonces, en ese caso, debo de crear una instancia de buffer reader, que es otra clase estándar para manejo de comunicación entre sockets. Y aquí lo que necesita el buffer reader es decirle que es un stream de entrada, y el stream de entrada lo voy a tomar de el socket hacia el servidor, pero tomando ahora la entrada. ¿Sí? Y si se dan cuenta o revisan los códigos, todos los códigos que manejan sockets trabajan con estos dos, print writer y buffer reader. Entonces, si yo quiero mandarle algo al servidor, porque el cliente X tiene la conexión con el servidor, si yo quiero mandarle algo, a mandarle una cadena, por eso lo hago poniendo esto de aquí, escritor X, print ln. Con eso le digo, voy a mandarte algo y al final voy a dar el cambio de línea y el retorno de carro, que es lo que significa el ln. Entonces, por ejemplo, aquí esta línea, la 60, lo que hace es mandar lo que tenga datos enviados al servidor al que se conectó este cliente temporal. Entonces le voy a mandar la cadena de connecting. ¿Sí? Y después yo espero que el servidor me conteste. Acuérdense que cuando hablamos de TCP, son ciclos que se deben de completar. Un ciclo de request, o sea, yo te mando información y después yo espero información. Y entonces espero el ciclo de response. No puedo romper ese ciclo. A todo lo que yo mande al server, debo de esperar una respuesta. Y lo mismo sucede con estos sockets. Yo mando algo y espero algo. Por eso, después de que yo le mando al server algo, pues espero leer algo. Y lo leo a través de entrada X, que es mi instancia del buffer reader hacia el servidor. Entonces, si lo queremos ver a detalle esto, voy a cambiar aquí. ¿Pueden ver la imagen?
Sí, sí, sale, profe. Ok. Si quisiera yo detallarlo, entonces yo diría que si este cliente se quiere conectar con este, perdón, es aquí, con este server, o sea, todo lo que quiera yo mandarle, esto lo voy a bajar para que no se confunda. Todo lo que le quiera yo mandar tiene que ser a través de escritor X, ¿sí? O escritor. Déjenme borrar para no meter. O sea, este se conecta. O sea, son canales separados. Lo puse así bidireccional para ahorrar, pero en realidad son canales separados. Entonces, por ejemplo, este cliente temporal le manda cosas al delegado ocupando escritor X. Esa instancia, escritor X. ¿Sí? Y este delegado le puede mandar cosas al cliente temporal a través de esta instancia de entrada X. Entrada X. ¿Sí? Entonces, para eso me sirven este escritor X que deriva de un print writer y este entrada X que deriva de un buffer reader. Acuérdense, esta es una instancia de print writer y esta es una instancia de buffer reader. Y eso es estándar. Si ustedes quieren hacer comunicación con sockets, es la manera más directa de hacer la comunicación. Un canal de salida con print writer y un canal de regreso con buffer reader. Y ocupan como parámetro el socket que se creó de la conexión. Este socket de aquí es el que me hizo conectarme con el servidor alterno y en este caso con el delegado que crea el servidor alterno. ¿Sí está un poco más claro o está más complicado así? Más o menos, profe, más o menos. O a ver cómo lo explicamos. Profe, si Sí, es un cliente temporal, ¿en algún momento va a desaparecer? claro. Bueno, ¿en Sí. qué parte del código? En el código aquí desaparece. Cuando le enviamos a ese servidor fin. ¿Qué pasa cuando un cliente le manda a un servidor fin? Se termina la conexión. Terminamos la conexión y aquí abajo cerramos las conexiones. Cerramos el socket y cerramos los dos canales de comunicación, el de escritor X y el de entrada X. Ok, gracias. ¿Sí? O sea, solo recuerden, o lo que deben de recordar es que cuando trabajamos con TCP, con sockets en general, nosotros siempre vamos a abrir conexiones y una cosa es la conexión, o sea, el socket como tal. El socket representa la dirección de dónde está ubicado
un servidor remoto. O sea, esto representa realmente la dirección del socket. Pero esa dirección del socket no me sirve o no me permite enviar y recibir información, solo es una localidad. Si yo quisiera enviar y recibir información, entonces necesito crear dos instancias. Una de ellas es un print writer y la otra es un buffer reader. O sea, si este es el cliente y este es el server, esto de aquí representa ¿sí? Pero para que el cliente pueda mandarle cosas, pues necesita aquí un print writer, o sea, una salida. Y lo mismo, ese de aquí arriba, para que pueda recibir cosas, necesita un buffer reader. Entonces, ahora sí, todo lo que el cliente le quiera mandar al servidor, se lo manda a través de print writer. Y todo lo que el cliente reciba del servidor, lo va a recibir a través de una instancia de buffer reader. Y esto que tenemos aquí es precisamente lo que tenemos en código aquí. ¿Sí? Y esto solo actúa si el cliente original manda la cadena de connect. O sea, está esta validación. Si es connect, entonces lo que hace, acuérdense, este es el thread que está recibiendo las cadenas del primer cliente. Entonces lo que hace el thread es, ok, creo una conexión al otro servidor. Y ya que tengo la conexión está representada por este cliente X. Ya que tengo esa conexión, creo mi print writer y mi buffer reader para poder comunicarme con ese servidor. Y ya con esos dos, pues puedo mandar información de esta manera. O sea, todo lo que mande yo a escritor X, ya sea con print ln y algunas otras opciones, todo eso le va a llegar al servidor. Y todo lo que el servidor me mande, yo lo puedo recibir con entrada X, que es mi canal de entrada desde el servidor, ocupando, en este caso, readline. Puedo hacer lectura de caracteres también o de bytes. Sí, entonces, yo ya le mandé la cadena que me había mandado el cliente original, recibí la respuesta está en line X. Y después, pues necesito cerrar la conexión. Si la dejo viva, en algún momento me voy a llenar de conexiones en ese thread para todas las que dependen de servidores externos. Entonces, para cerrar la conexión, pues simplemente le digo a ese thread fin y con ese fin él cierra la conexión. Y eso lo hago aquí en estas dos líneas, le mando fin. ¿Sí? Y después yo tengo que cerrar las tres cosas que abrí. El socket, que es cliente X, el print writer, que es escritor X, y el buffer reader, que es entrada X. Y después de que cerré todo, mando este escritor print ln. ¿Quién era escritor? Este escritor. Si recuerdan, es la línea original de conexión con el cliente que hizo la primera petición. Entonces, lo que va a ver el cliente o lo que va a recibir como respuesta es response from server 2, 3 puntos, y después
la cadena que el servidor 2 le regresó, que va a ser el echo connecting, porque este cliente temporal le manda la cadena de connecting. Este código es ¿Todos ya ven la pantalla? Sí. Sí. Ok, entonces comentamos que la última parte del código, esta de escritor, es la que se le contesta al cliente que originó la solicitud. Este escritor representa en este diagrama una salida hasta este cliente. Entonces, si repasamos un poco, si hay dudas, me dicen, este cliente, si manda la cadena connect a este delegado, lo que hace el delegado es crear un cliente temporal. Este cliente temporal, si se acuerdan, es cliente X. Voy a poner los mismos nombres, cliente X. Este cliente temporal le manda la cadena connecting al servidor. El servidor le contesta y le contesta echo connecting. Le contesta como echo connecting. Este thread ya tiene la cadena que le contestaron y cierra la conexión entre el cliente temporal y el delegado. Y la cierra pues haciendo que el cliente temporal le mande fin. Y como ya tiene la respuesta a este thread, pues le puede contestar lo que le contestó el otro thread a este cliente original.
Suena medio complicado, pero no es tanto. Ya que revisen bien el código, y es lo que está aquí. Si recibo la cadena connect, creo el cliente hacia la otra máquina. ¿Sí? Aquí es máquina, es localhost y puerto X es 13777, que es el del otro servidor. Ya que me conecté, creo mi canal de salida, creo mi canal de entrada. Aquí está mi canal de salida, mi canal de entrada. Y le voy a mandar, con esta línea le mando la cadena connecting, que es datos enviados X, es connecting. Y aquí en esta entrada readline lo que recibo es echo connecting, que es lo que contesta el servidor o el thread del servidor, si eso no está registrado como un comando. Entonces en line X ya tengo echo connecting. Después le mando la cadena de fin y esa cadena de fin hace que se cierre la conexión por parte del servidor. Entonces ya cerré la conexión y ahora debo de cerrar el socket temporal, la salida temporal que se creó y la entrada temporal. Y ahora sí le contesto a quien me hizo la pregunta original, que fue escritor X. O sea, el cliente con el cual estoy conectado originalmente. Y le respondo, response from server 2, y lo que me contestó el último thread. ¿Sí? Que fue echo connecting. Hago el flush para limpiar el canal de salida y pues sigo esperando. Este thread sigue trabajando. Solo cuando le manden connect va a ser todo creación del cliente temporal y conexión. Si le mandan la cadena a fin, entonces termina y pues cierra todo lo que tiene abierto. En funcionamiento, tendríamos algo así. Ahorita los hago un poco más grandes. Entonces, este esquema trabaja con dos servidores. Aquí arriba voy a correr los dos servidores. Y ahorita tenemos solo un cliente. ¿Sí? Entonces vamos a levantar este server. Este server trabaja en el puerto 13777. Este, que es en nuestro server de siempre, trabaja en el puerto 12345. Y ahí los dos están esperando conexiones. Este cliente que tengo aquí se conecta al 12345. Pero si le cambio, puede conectarse al otro. Entonces aquí, este se conecta de entrada con este servidor. ¿Sí? Y ya está esperando solicitudes. Ahorita, pues no tiene ningún registro, entonces lo que le mande yo me va a contestar con el eco. ¿Sí? Cualquier cosa que le mande me va a contestar con el eco. ¿Qué pasa si le mando connect? ¿Alguien puede explicarme? ¿Qué debería de ver aquí en las pantallas? Pues es lo que nos acaba de explicar, ¿no, profe? Conectar. Sí,
recibe, fíjense, voy a darle y ahorita explicamos lo que va a aparecer. Le doy connect. Quien recibe el connect es este server que está aquí. Entonces dice aquí, recibido connect. Luego dice connecting to another server. Luego nos dice que ya está conectado con el otro servidor. Y luego nos avisa que va a tratar de mandarle datos al otro server. O sea, a este que está aquí arriba. Dice trying to send. Y luego le manda connecting, la cadena connecting. Dice sending connecting to another server. ¿Sí? Y desde que se conectó el cliente temporal, aquí nos dice que recibió connecting y después recibió fin. Entonces, cuando recibió connecting, pues genera la respuesta y la respuesta es esta. Echo connecting. ¿Sí? ¿Qué es el que recibe este cliente? Echo y lo que le mandemos. Entonces aquí nos dice, ok, echo y recibí connecting. Y este servidor ya le contesta al cliente original y pues le manda toda la cadena completa. Response from server 2, 3 puntos, espacio, echo, 3 puntos, espacio, connecting. ¿Sí? ¿Y por qué manda este response from server 2? Pues porque es lo que estamos mandando aquí. Aquí a escritor, que es la respuesta al primer cliente, le estamos regresando response from server 2, 3 puntos, espacio y line X. Y line X es lo que nos contestó el segundo thread, que es echo, 3 puntos, espacio, connecting. Por eso es que el cliente original recibe toda esa cadena. ¿Sí? Pero no sé si existe alguna duda. Bueno, sé que hay muchas, pero ¿qué dudas tienen sobre esto? Yo creo que me perdí. Entonces, todo este código solo está ahora sí que implementado en uno. O sea, los dos servidores están en uno mismo, en un mismo archivo. No, no, este es New Server. Y New Server tiene su propio thread que se llama New Thread Server. Y aquí está Server Multiclient, que es el que hemos estado trabajando. Ah, ok, ok. Sí, gracias. Profe, Sí, nada. entonces ¿Sí? el server multiclient es, como lo vimos, es el que crea este cliente como temporal para hacer la conexión con el new server, ¿no? Ajá, sí. Ok, ok. Y ya con eso, o sea, el server multiclient crea ese cliente para comunicarse con otro servidor y regresárselo al primer cliente, ¿no? Sí. Ok, creo que ya entendí, un poquito. Acuérdense, el principal problema cuando hablamos de esquemas de distribución, o sea, y pueden ser distribución de servicios o distribución de información, es primero tener una estructura que nos diga dónde está lo que estamos distribuyendo. ¿Sí? Por ejemplo, si son funciones o son servicios los que estamos distribuyendo, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? Si tenemos 10 servidores, bueno, ¿qué tiene cada uno de esos servidores? ¿Y qué tengo yo, obviamente? Para que cuando llegue una petición, de entrada, sepa yo si lo que me están pidiendo lo tengo. Y si lo tengo, pues lo ejecuto y le contesto al cliente. Y si no lo tengo, le digo,
servicio no disponible, que fue, si recuerdan, lo que tenían que hacer con el hash table y el código básico de Java que empezamos a revisar. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Bueno, si no se acuerdan, esa es una de las etapas para poder implementar un esquema de administración de la distribución de información. La primera etapa es, yo ya tengo un diccionario de distribución que me dice qué servicios hay disponibles y quién los tiene. Entonces, si un cliente se conecta y me pide un servicio que yo no tengo, pues le digo, servicio no disponible, y lo tiene, o no existe, o lo tiene tal persona. Esa es la primera etapa. Si yo lo tengo, lo ejecuto y ya le contesto al cliente. ¿Cuál es la siguiente capa? Ok, yo no lo tengo, pero sé quién lo tiene. Entonces voy a crear un cliente temporal. Ese cliente se va a conectar con quien tiene el servicio y se lo va a solicitar. Y lo que me conteste ese servidor, que sí tenía el servicio que me pidieron, yo se lo reenvío al cliente original. Obviamente el cliente original no debe percatarse de que realmente yo no respondí a la pregunta que me hizo. ¿Sí? Con eso, ¿qué propiedad de la distribución de información o de servicios estoy implementando? Cuando el cliente no sabe quién le contestó, pero le contestaron. A esa propiedad, ¿cómo se le llama? O ese atributo de un esquema distribuido. ¿Se acuerdan de las 10, 12 propiedades que vimos? ¿Cuál se refería a esta característica? Por ejemplo, Luis. ¿Estás conectado, Luis Vázquez? Sí, profe. Ok. Si ahorita te preguntara, de los estudiantes que tenías a cargo en una de las prácticas, ¿cuál es el horario máximo en el que tienen clases? Tú sabrías de qué manera preguntárselo a quien tenías a cargo. ¿Sí? Sí. Pero yo ni sé a quién tienes a cargo, simplemente tú me vas a decir, no, pues el último horario era de 8 a 10 de la noche. ¿Sí? Entonces yo como cliente final, yo no sé la manera en la que Luis buscó, contactó a quienes tenía a cargo y le contestaron. Y él ya tomó la decisión, hizo ahí algunas cuentas y me contestó. Entonces, si recuerdan, una de las propiedades más importantes es lo que se conoce como transparencia de la distribución. O sea, que para el cliente final realmente esté trabajando con un esquema centralizado. O sea, el cliente final hace una pregunta y recibe una respuesta. Él no sabe atrás qué hicieron. Y lo mismo pasa cuando hablamos, por ejemplo, los cajeros. Yo voy con un cajero que dice que me puede atender, un cajero red, aunque no sea del banco, y yo retiro dinero. ¿Cómo le hizo atrás? ¿A quién consultó? Bueno, sí me dice que me va a cobrar costos adicionales porque no es un cajero de mi banco. Pero todo lo que está detrás, todo lo que hizo, a mí no me lo dice y a mí ni me interesa, a mí me interesa que me dé el servicio. Esa característica de transparencia de la distribución es lo que estamos implementando o tratando de implementar ahorita con este esquema de
Si un servidor recibe una petición que él no puede contestar, bueno, ¿de qué manera puede conectarse con otros servidores para mandar la solicitud, recibir la respuesta y ya contestarle al cliente original esa respuesta? Este cliente pues puede seguir trabajando, o sea, es como si no hubiera pasado nada. Sigue trabajando. El servidor pues también sigue trabajando sin problema. Y si otra vez le manda connect, se lo manda, acuérdense, este cliente se lo manda al server multiclient. Profe, dejó de compartir pantalla. Ok, sí, es que se suspendió la... Ya había contestado aquí, Dani, transparencia. ¿Y por qué no lo dijiste, Daniela Leguizamo Lara? Ok, bueno, no lo vi, una disculpa. Ok, entonces estábamos aquí. Si ahora le mando otra vez este connect, quien lo recibe es este primer servidor, a quien se conectó este cliente. Y por ejemplo, este cliente está en Ciudad de México y se conecta con el servidor central, zona centro, que le corresponde. ¿Sí? Y de repente le pide un dato que está en el norte, está en, no sé, en Tamaulipas. Este connect está en Tamaulipas. Entonces lo que tiene que hacer este servidor es conectarse con el servidor de Tamaulipas, y el servidor de Tamaulipas se llama New Server. Entonces cuando sale la petición de aquí de este cliente, pues se lleva a cabo todo ese proceso. ¿Sí? El servidor de México recibe connect y trata de conectarse con el otro servidor, ya se conectó y le manda la cadena. Acuérdense que lo cambiamos, le pusimos connecting. Le manda la cadena connecting, el servidor de Tamaulipas recibe connecting y le contesta, ahorita le contesta como un eco, porque no está implementada esa cadena. ¿Sí? Aquí le manda el connecting, recibe la petición, la respuesta, perdón, y recibe echo connecting. Y después este cliente temporal le manda fin al de Tamaulipas, le dice, gracias, ya ciérrate. Entonces el de Tamaulipas recibe fin, cierra su servidor, o sea, cierra el thread y regresa el control aquí. Y este echo connecting es el que le contestan al primer cliente. O sea, ya cerró al otro servidor y este echo connecting es lo que le contesta. Pero antes le pega esto, response from server 2, 3 puntos. Entonces el cliente original que pidió el connect recibe la respuesta. Y él nunca se enteró que la respuesta viene desde Tamaulipas. Quien le está contestando es el de México. ¿Sí? Porque sería más complicado decirle al cliente, ¿sabes qué? Yo no lo tengo, conéctate al de Tamaulipas. Entonces todo tiene que resolverse en el core del administrador del esquema de distribución. Entonces con esto lo que van a tratar de armar, primero no sé si ya hicieron lo que comentamos la vez pasada, definir con lo de hash tables y algunas clases adicionales, definir su diccionario de distribución. Acuérdense, ahorita son funciones, de hecho creo que tenemos 4 funciones, 2 para cada servidor.
Entonces ahorita tener eso en ese hash table. Y simplemente el primer nivel es que me llega una petición, la busco yo en el hash table. Si está, la contesto. Si no está, simplemente digo quién la tiene. Y si no está, o sea, me pidieron algo que no está en el hash table, pues simplemente contesto que no hay servicio disponible para esa petición. Entonces, ya que tengamos eso, ahora le vamos a incorporar esto nuevo. Ok, tú no puedes contestar la petición. Bueno, ¿quién la puede contestar? Se supone que en el diccionario de distribución debería estar la IP y el puerto de quien contesta la petición. Entonces, de ahí tomaría yo esa información para crear este cliente temporal. ¿Sí? Y ahora no le voy a mandar connecting como tengo en el código, sino le voy a mandar el nombre del comando que el cliente me está solicitando y que está registrado, siguiendo el ejemplo, en el servidor de Tamaulipas. Por ejemplo, fecha. Fecha yo no lo tengo, pero lo tiene Tamaulipas. Ah, pues mándaselo a Tamaulipas y Tamaulipas contesta con la fecha y yo le respondo la fecha al cliente que me preguntó. Más o menos se van dando una idea de lo que estamos hablando. Sí, profe. Ok, entonces para el día de mañana habría que revisar este código. Revísenlo, pruébenlo y mañana vemos de qué manera empezar a hacer la integración del hash table con esta estructura. ¿Sí? Y una vez que ya tengamos toda esta arquitectura, ya empezamos a ver elementos que tienen que ver básicamente con distribución de información. Ahorita estoy esperando que me compartan un log de accesos a una base de datos para que eso lo tomemos como referencia y hagamos la distribución. Entonces nos vemos el día de mañana, que tengan un excelente día y una disculpa por las interrupciones y los problemas que se presentaron, pero no pensé que la red de aquí de la escuela estuviera tan complicada. Cuídense mucho, buena tarde. Igual, bye. Gracias, Y hasta profe. luego. Buen día. Bye. Nos vemos.